Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos una vez más. Y primero que todo, me presento, soy José Manuel Menegazo, me alegra estar aquí con ustedes, soy parte del equipo de JUVID, el Instituto Juntos por la Vida, este instituto católico que nos encargamos, o más bien nuestra visión es forjar una cultura que promueva la dignidad de la persona y el desarrollo integral de la misma, a través de aquellos valores que se vuelven fundamentales para el desarrollo de la persona como tal y por ende de la sociedad, del matrimonio y la familia como tal. Dentro de esto entra la sexualidad. Tenemos muchos temas que abordamos o programas específicos en temas de sexualidad, programas para ayudar a salir del vicio de la pornografía, programas de prevención del abuso sexual, de castidad y sexualidad. Y dentro de ellos, pues tenemos estos seminarios de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que es lo que nos atañe al día de hoy, es lo que nos tiene hoy aquí reunidos. Y así como estos, pues tenemos otro tipo de programas también en pro de la cultura, a favor de la familia, de la vida. Y bueno, esto es lo que nosotros hacemos. Y les voy a hacer una confesión aquí personal, pues de los temas que nos toca ver, a mí me toca ver diversos temas de estos, pero el que más me apasiona, creería yo, me atrevo a decir que es el tema de la teología del cuerpo. Esto es algo que lo conocí aproximadamente 2008, 2009, más o menos. En el 2010 ya le empecé a entrar con un poquito más de constancia, seriedad, con más recursos, buscando conferencias, libros y demás, asistiendo a algunos eventos. Y la verdad es que me cambió muchísimo la visión de la sexualidad y conforme fue pasando el tiempo me hizo ver que la respuesta, la mayoría de las respuestas que aquejan a la sociedad de hoy, a los problemas que tenemos a nivel cultural hoy y a los desafíos que presenta la sociedad de hoy en cuanto a los jóvenes, a los matrimonios, a las familias, en su raíz más profunda, la teología del cuerpo da grandes respuestas. Es la solución para mucho de esto. Hoy lo vamos a ir viendo en este webinar que voy a proyectar. Así arrancamos. Ahorita solo voy a pedir permiso. Aquí me están ayudando de parte del equipo, del staff, que si me permiten proyectar, por favor. Gracias. Ahorita vamos a ver. Bueno, y como les decía, parte de la solución en la mayoría de los problemas. Hoy no me dejarán mentir, el ataque a la vida y la familia es algo que en todos los países lo estamos viendo. Esto es una batalla que está sucediendo día y noche, ¿sí? Temas políticos, culturales, legales, sociales y demás. Pero pocas veces nos damos cuenta cómo llegar a la raíz de estos problemas, cómo llegar a la solución. Situaciones que hoy nos presentan, por ejemplo, situaciones de anticoncepción, ideología de género, abortos, son situaciones que se hacen muy palpables en nuestra realidad. Y cómo la teología del cuerpo nos puede venir a dar una respuesta a esto, sobre todo ahorita en la época, en el periodo pascual en el que estamos, en el que Cristo resucitó. Entonces, vamos a proyectar. No sé por qué razón no puedo proyectar todavía. Si me dan, denme un momentito. Vamos a ver aquí. Tenemos a Fernando, ¿me puede estar ayudando ahí? Fer, ¿me puedes ayudar con poder proyectar? No sé por qué todavía no tengo acceso a la proyección de la presentación. Ya se están uniendo más personas. Les pido un momento. Solo arreglamos esta pequeña situación técnica. A ver. Y bueno, en lo que terminamos de ver aquí, creo que vamos a necesitar hacer. Ahí estamos. Muy bien. Listo, ahí el staff ya me ayudó. Y aquí, ahí estamos. Creo que aquí ya se puede ver. Si no estoy mal, ahí ya está proyectado. Bueno. Entonces, con esta pequeña introducción que les comentaba,
La teología del cuerpo me vino a cambiar mucho la visión de la sexualidad. Esta fue mi historia. Me vino a cambiar tanto al punto que llegó un momento donde dije, esto definitivamente es la respuesta para mil de los problemas, no solo, como decía, de la sociedad, sino problemas míos. O sea, situación de cómo veía yo la sexualidad, cómo podía estar viviendo la sexualidad, y descubrí una mirada más allá que a nadie antes me había expuesto. Y es desde entonces que empiezo a profundizar más y que empiezo a meterme de lleno a la teología del cuerpo, y así es como estoy hoy, después de casi 13 años más o menos, en este tema metido, como les digo, de lleno, con una gran pasión. Me encanta todo lo que tiene que ver con la teología del cuerpo. Así que, para arrancar con nuestro webinar de hoy, Resucitó con Cuerpo Glorioso, quiero hacer una oración. Primero que todo, ahí desde donde estén en sus casas, y pueden ponerse en actitud de oración junto conmigo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad de un día más de vida, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros en cada una de las circunstancias, en cada uno de los momentos, en cada una de las de los acontecimientos que sucedieron en nuestro día y que seguirán sucediendo en lo que falta esta noche. Ayúdanos a encontrar siempre en cada uno de esos tu te amo, tu designio de amor hacia nosotros. Que podamos seguir siempre abriendo nuestra mente y nuestro corazón para ir descubriendo cuál es tu voluntad, qué es lo que quieres de nosotros. Y en este caso específico, que nos abras la mente y el corazón para ir descubriendo más sobre ese designio tuyo desde el principio para con la sexualidad humana y el cuerpo. Que pueda entender cómo mi cuerpo es un signo visible que me lleva hacia ti. Que lo podamos entender a la luz de esta doctrina de San Juan Pablo II y el magisterio de la Iglesia. Mamá María, ayúdanos siempre a poder decir sí a la voluntad de Dios, a poder dar ese sí incondicional, que es lo que permite que la voluntad divina pueda obrar plenamente en ti y en cada uno de nosotros. Y todo esto lo pedimos al Espíritu Santo también, que venga y nos ilumine, nos infunda eso que quiera que escuchemos y hablemos el día de hoy. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, resucitó con cuerpo glorioso, una mirada pascual a través de la teología del cuerpo. Felices Pascuas para todos, no se las había deseado todavía. Y bueno, resucitó, ¿sí? El acontecimiento más importante de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Bien nos dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Ahora arranquemos este seminario con esta pregunta. ¿Por qué se convierte en el acontecimiento? ¿Por qué la resurrección se convierte en el acontecimiento más importante de nuestra fe? ¿Por qué? Yo sé que ahorita no pueden abrir micrófonos, solo es una pregunta para que se la hagan ahorita ustedes e interioricen en ella. ¿Por qué la resurrección se convierte en el acontecimiento más importante de la fe? Y ojo, no quiero aquí que busquen, es cierto, podemos dar explicaciones teológicas, filosóficas, explicación escatológica. No quiero que nos metamos tanto a una explicación tal vez doctrinal, podría decir, sino más allá, ¿qué es lo que hace este acontecimiento tan especial en nuestra fe? Que sea tan importante al punto de ser lo más importante. Y para ello, ¿cómo responder a esto? No sé si algunos de ustedes ya vieron esta película, probablemente sí. Yo no la he visto personalmente, pero he tenido muy buenas reseñas de ella. La gente cercana que la ha ido a ver, todos me la han recomendado. Una película muy sana, me han dicho muy bonita, muy entretenida para los niños. Y ayer o antier se lo decía a mi esposa Erika, mira, vamos a ver la película, vamos a verla con Juanmi, que es nuestro hijo ya de 4 años y medio. De repente le gusta, vayamos, todavía no lo hemos llevado al cine o no le hemos puesto a ver una película entera de 2 horas. No sé si la aguantará, pero platicábamos de esto y yo personalmente fui un más de joven, todavía me considero joven, pero ya no soy tan joven. Cuando era más joven, yo fui de videojuegos y yo fui de los juegos de Mario Bros. O sea, los conozco muy bien, sé, ya no me acuerdo tanto, por supuesto, pero sí los jugué.
Y yo que no la he visto y que he tenido tan buenas reseñas, toda la gente me dice que está muy buena, que hay que verla, me da esa intriga de querer saber, bueno, cómo habrán hecho la trama, cómo habrán resumido tanto juego en 2 horas y cómo llegar a ese desenlace. Y me deja esa intriga, me deja como, con esa como, no ansiedad en el mal sentido, pero con esa emoción, tal vez es una palabra más adecuada, con esa emoción de querer ir a verla para descubrir toda esa trama y ese desenlace. ¿Y por qué al final de cuentas esa emoción por algo que no he visto? Digámoslo así, que ni siquiera sé cómo va a terminar. Bueno, si hiciéramos la analogía con esto, pudiéramos decir, ¿qué es lo que hace que la resurrección sea el acontecimiento más importante de nuestra vida? Es porque nos muestra cuál es el final de la película. ¿De qué película? De la película más importante que se haya escrito, ¿sí? De la historia de unos personajes, digámoslo así, que estaban destinados a la muerte y que fueron rescatados. Y no solo rescatados, sino fueron privilegiados para heredar un reino eterno, un reino que iba a satisfacer y llenar los anhelos más profundos del corazón y la armonía, y como toda película, vivir felices para siempre. Esa es la gran novedad de la resurrección de Cristo. Cristo nos enseña cuál es el final de la película, y esa película no solo ahora dejémosla de modo general, sino hagámosla personalizada. Es la película de mi vida. Sí, esa es la película de la vida de cada uno de ustedes. Y entonces, al final de cuentas, cuando veo el acontecimiento de la resurrección, que Cristo murió, y no solo murió, sino que resucita, entonces decimos, ese es justamente el final de nuestra propia película. Resucitaremos un día con Él. ¿Y ahora qué tiene que ver todo esto? ¿O qué tiene que ver que yo sepa el final de la película? ¿Qué tiene que ver todo esto con mi cuerpo? ¿Cómo está aquí entrelazado el cuerpo humano, mi sexualidad humana, que al final de cuentas siempre me va a afectar en la vida? Para bien o para mal, depende cómo lo encauce. ¿Por qué? Por el simple hecho de que soy un ser sexuado, ¿sí? Somos seres sexuados, ya sea masculino o femenino, varón o mujer. Si los 30, hay científicos que dicen que tenemos 38 billones de células, otros dicen que 50, otros dicen que 100. Redondeemos las 50. Si los 50 billones de células que tenemos en nuestro cuerpo dicen en su ADN, en sus cromosomas XY, somos varones. Si dicen XX, son mujeres. Y al final de cuentas, Dios nos quiso hacer así sexuados. Y si Dios, dice el Génesis, todo lo hizo bueno, y al hombre no solo lo hizo bueno, porque solo después de la creación del hombre, dice la escritura, vio Dios que era muy bueno. Si Dios hizo al hombre muy bueno, quiere decir que la sexualidad humana es muy buena. En el plan de Dios es muy buena porque Dios lo quiso así y nos hizo, como decía, varón y mujer. ¿Cuál es el designio? ¿Para qué? ¿Cuál es el designio de toda esta sexualidad humana y cómo esto me lleva a esa resurrección? ¿Cómo me lleva a vivir incluso este tiempo pascual? ¿Cómo entenderlo a la luz de este periodo que estamos viviendo como iglesia? ¿Sí? Ahora bien, eso es lo que vamos a ir descubriendo ahorita en el seminario. Si la sexualidad es muy buena, tengo que entender por qué. ¿Qué está llamada a transmitir? ¿Por qué Dios nos quiso sexuados? Dios creó muchos otros seres, ¿sí? Seres animales, seres vegetales. Dentro de los animales creó seres sexuales y sexuados y asexuados, ¿sí? Y dentro de ellos la cúspide de la creación, el ser humano. Un ser que Dios quiso sexuado y que quiso que la sexualidad estuviera llamada a transmitir algo. Ahora bien, este cuerpo, por tanto, este cuerpo de José Manuel, que ojo, no es algo distinto a mi alma, por ejemplo, yo no soy
mi alma una cosa y mi cuerpo otra. Claro, para efectos de estudios se han separado cuerpo, mente, espíritu, lo podemos ver así, cuerpo, alma, espiritual, y está bien, o sea, la rama de la psicología, psiquiatría, la medicina para el cuerpo, el tema del espíritu, también la teología. Para temas de estudio, pues obviamente nos ha ayudado a profundizar más en el misterio del ser humano, que está muy bien, pero a la hora de la vida real, de la praxis, yo, José Manuel, soy un cuerpo con un alma espiritual, o un cuerpo, mente, espíritu, todo integrado, no una sin la otra. Por tanto, si en la resurrección, si la resurrección de Cristo fue con un cuerpo glorificado, ¿qué quiere decir esto? Que este mismo cuerpo mío y ese cuerpo de cada uno de ustedes resucitará también con Cristo y resucitará de una forma gloriosa. Regreso a lo mismo, ese es el final de la película. Ya sabemos cuál es el guión, digámoslo así. Ya sabemos que resucitaremos y que resucitaremos también en cuerpo. Lo decimos en el credo. Creo en la resurrección de la carne. ¿Sí? Lo profesamos como nuestra fe. Pero en ese guión está escrito ese final deseado y anhelado, pero la película todavía está en desarrollo, porque cada uno de nosotros seguimos aquí, en pleno 2023, algunos en Guatemala, como decíamos, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, México, Perú, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, cada quien en el lugar que está ahorita, estamos en esta etapa de la historia, ¿sí? Por tanto, nuestra película está en pleno trama, en pleno suspenso, digamos, ¿sí? Y corre el peligro de no terminar de acuerdo a ese guión original si no descubrimos cuál es ese significado del cuerpo y la sexualidad humana a la luz del final de la película, a la luz de la resurrección. Y eso fue parte de lo que Juan Pablo II quiso plasmar en esta teología del cuerpo. Recordemos que Juan Pablo II escribe esto al siguiente año de haber sido electo papa. Era algo que él ya traía entre manos, ya lo había escrito incluso antes del cónclave en el que fue electo y ya tenía planes de sacarlo como un libro. Oh, sorpresa, cuando vio que fue electo, pues no le quedó de otra que irse a Roma, dejar la sede de Cracovia en Polonia y dijo, bueno, si ya no voy a poder sacar esto como un libro, que sean las catequesis. Juan Pablo II sabía que esto era muy importante para nuestros tiempos. Y estamos hablando ya, pareciera muy lejos, estamos hablando, ¿qué? De 45 años, 50 años. Juan Pablo II fue electo en el 78, 1978. Ya estamos hablando de bastante tiempo. Y sin embargo sigue siendo muy actual, ¿sí? Consecuencia mucho de la revolución sexual que arrancó en plenos años 60, pero que esos resultados de ese cambio cultural los estamos sufriendo hoy nosotros, nuestra generación. Sí, estamos empezando a ver los resultados de todo ese cambio cultural que se dio en torno a la sexualidad humana. ¿Y qué fue lo que pasó? Como Juan Pablo II decía, pareciera que todo el mundo está obsesionado con el tema de la sexualidad y con el sexo. Y el problema no es que todo el mundo esté glorificando el sexo, el problema es que están perdiendo de vista cuál es su verdadera gloria. Entonces, hablemos de sexo, hablemos de sexualidad humana, pero hablemoslo bien, hablemoslo de una forma integral. Entendamos todo el misterio del ser humano para entender qué es lo que está llamada la sexualidad humana a transmitir en este mundo y cómo llegaremos a ese día de la resurrección final. Y como les digo, la realidad es que hoy estamos en la historia en pleno 2023. Esto es lo que Juan Pablo II llamó el hombre histórico. Voy a hacer aquí un preámbulo muy rápido o un esquema muy rápido de lo que las catequesis de Juan Pablo II o cómo las pudiéramos dividir para que fuera mentalmente más fácil. Juan Pablo II divide mucho el hombre de los orígenes, es decir, el hombre antes del pecado original, el hombre caído o el hombre histórico, que es el hombre después del pecado original, que esa es nuestra realidad. Nosotros somos parte de ese hombre caído, parte de ese hombre histórico, y el hombre de la resurrección. Pudiéramos decir que estos son los tres grandes bloques en los cuales podemos entender el desarrollo de las catequesis de Juan Pablo II. Y entonces la realidad es que nosotros somos hoy parte de ese hombre histórico, de ese hombre caído, ¿sí? En el cual
pareciera que hay una ruptura interior. Pareciera que lo del cuerpo me jala a hacer una cosa y pareciera que el alma me jala a otra. Pareciera como que viviéramos en un dualismo entre lo espiritual es lo bueno y lo corporal es lo malo. Mucho de este maniqueísmo que todavía se ve en nuestros tiempos, en el cual el principio espiritual venido de Dios, el principio corporal pues venido del demonio, incluso era un poquito a grosso modo esta ideología de los primeros siglos, incluso del cristianismo, pero que todavía hoy lo vemos, todavía vemos cómo se manifiesta esta realidad, como que son dos realidades que se contraponen. Y si bien es cierto, dentro de nosotros ha habido una ruptura por el pecado, es una realidad, no quiere decir que el cuerpo en sí sea malo, ¿sí? Lo que quiere decir es que no hay una perfecta armonía en nuestra naturaleza humana entre lo que es corporal y lo que es espiritual. Y ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque en el fondo, dentro de esa naturaleza humana, todos aquí, todos los que estamos aquí conectados, somos seres humanos de la especie humana, por tanto, en su naturaleza humana son cuerpo y alma, cuerpo, mente, espíritu, si le quieren decir. Todo esto que somos, al final de cuentas, todo nos invita o nos llama desde dentro, desde lo más profundo de nuestro ser, nos llama siempre a una cosa y algo que todos estamos buscando, y es la felicidad. No hay ninguno aquí que no quiera ser feliz, estoy seguro de eso. No hay ninguno aquí que no desee el amor verdadero. Todos estamos en búsqueda de ese amar y ser amados y alcanzar esa felicidad que tanto anhela el corazón. ¿Sí? Incluso yo siempre lo digo cuando hablo con jóvenes, sobre todo en temas de sexualidad y castidad, incluso las peores decisiones que hayamos podido tomar, no solo en este campo, sino en nuestra vida. En el fondo, la intención de esas decisiones, muy en el fondo, creíamos que nos iban a hacer felices. Creíamos que nos iban a dar amor verdadero, creíamos que nos iban a dar un sentimiento de satisfacción, alegría, autorrealización, gozo, conveniencia y que era lo mejor para nosotros. Claro, en el camino te vas dando cuenta que la mitad de decisiones que tomas pues estuvieron malas y la otra mitad tal vez fueron acertadas, pero en el fondo la intención siempre es quiero lo que me haga feliz. Quiero satisfacer los anhelos más profundos del corazón. Y en la realidad de hoy, y sobre todo en esta cultura hipersexualizada en la que estamos viviendo, no me dejarán mentir que es una cultura hipersexualizada, en todo y en todo momento nos están metiendo el tema sexual de una forma distorsionada, películas, canciones, caricaturas, en manuales de lectura, en la educación, en el sistema educativo. Entonces, estamos constantemente bombardeados de esto y dice uno, al final de cuentas, como digo, ¿cómo logro armonizar en mí lo que es corporal y lo que es espiritual? ¿Por qué? Porque cuando trato de satisfacer esos deseos corporales, pareciera que va contrapuesto contra la forma de satisfacer o anhelar los deseos espirituales. Pareciera que son dos realidades distintas. Entonces, logro satisfacer una, pero la otra no. Si satisfago mi parte corporal, por decirlo así, pareciera que entra como en conflicto con la parte espiritual. Si busco solo satisfacer lo espiritual, pareciera que la parte corporal me consume y como que no pudiera aguantar con ella, como que si fuera un tipo de represión. Entonces, esta ruptura es una realidad que vivimos a consecuencia del pecado. Es cierto, es real. Y en el fondo, nos damos cuenta en nuestra propia experiencia que nuestra naturaleza humana y nuestro cuerpo es corruptible. Nos damos cuenta que es débil. Nos damos cuenta que es una naturaleza impura, ¿sí? Innoble. Ojo, estas palabras son palabras que dice San Pablo. No fue que yo me las inventara aquí. Es cuando San Pablo habla sobre todo de esa contraposición donde dice lo que me jala, esa parte carnal que me jala hacer el mal y la parte espiritual que me dice, no, hay que hacer el bien. Y tenemos que ser claros, no entender a San Pablo desde un dualismo, sino que él, cuando uno se mete a estudiar bien a San Pablo, uno se da cuenta que él se refiere a cómo no hay una armonía interior entre lo espiritual y lo corporal. Y lo podemos palpar en nuestra experiencia histórica. Pero ¿cómo hacemos para ir
volteando ese revés, digamos, que sufrimos a consecuencia del pecado. ¿Cómo hacemos para ir sanando eso y para empezar a armonizarlo? ¿Sí? Y para eso me sirve mucho entender cómo termina la película. Me sirve mucho entender que estoy llamado a la resurrección. Me sirve mucho entender que mi mismo cuerpo, este mismo cuerpo, va a resucitar de forma gloriosa. Como dice San Pablo, si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Esto es en Corintios, incluso dice después, si Cristo no resucitó, pues nosotros tampoco resucitaremos. Y entonces, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y seamos sinceros, pareciera que hoy el mundo está viviendo así, como que no hubiera mañana. Comamos y bebamos y hagamos lo que querramos con nuestra sexualidad, que igual mañana moriremos. No, tu sexualidad está llamada a algo muchísimo más grande que el placer. El placer es un componente que Dios quiso en la sexualidad humana en su máximo ejercicio, que es tener la capacidad de un acto sexual. Claro que sí. Dios quiso el placer ahí, es cierto. Pero no es el placer el fin último de la relación sexual, no es el placer el fin último de la sexualidad humana en su conjunto, ¿sí? Es un factor que está dentro de, pero no es el fin último. Y entonces, ¿cómo entender cuál es ese fin último? San Pablo mismo nos dice en Filipenses, transfigurará nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo. ¿Y cómo va a ser esta experiencia de un cuerpo glorioso? Quiero aprovechar a meter esta parte solo para ubicarnos un poquito en contexto con las lecturas que acabamos de pasar ahorita en el año litúrgico, ahorita en las últimas misas, desde la resurrección, a principios de abril, la primera semana, pues hemos estado leyendo todas estos pasajes donde Cristo se les aparece a los apóstoles. Y miren esto qué interesante, esto solo es para que visualicemos un poquito ese cuerpo glorioso, lo cual es un misterio, no sabemos exactamente cómo, pero por lo menos el Evangelio nos da algunas pistas de cómo irá a ser. Hay algo interesante de Cristo resucitado, y es que hay diversos pasajes donde no lo reconocen, y era Él, en cuerpo y alma, ¿sí? Sangre y divinidad. Uno de los primeros, cuando María Magdalena llega al sepulcro. Tan es así, empieza a llorar, voltea a ver, ve que hay alguien parado, pero no reconoce que es Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dice, porque se han llevado a mi Señor. Si fuiste tú, dime dónde lo pusiste. Y dice incluso la escritura, creyó que era el jardinero. Hasta que escucha el nombre María, ubica y se da cuenta que es Jesús. Y lo ve maestro y se le tira y como que no lo quiere soltar. Ya, suéltame, déjame, tengo que ir al Padre. Pero son pasajes que nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque era Jesús tal cual resucitado, pero no lo reconoció. Lo mismo le sucede a los discípulos de Maús. Va caminando con ellos y camina un buen tramo. Camina un buen tramo y no lo reconocen. Algo curioso, algo que nos puede dejar meditando en cómo fue ese cuerpo glorioso de Cristo. Le sucede a los apóstoles, salen a pescar, pescan toda la noche, resulta que no encontraron nada y de madrugada pues ven a Jesús en la orilla, no lo reconocen y Jesús les habla de lejos, pescaron algo, ¿no? Tiren las redes de ese lado, ahí van a encontrar peces. Bueno, tirémoslas, igual ya pasó la noche, no cachamos nada de peces, probemos ahí, ¿verdad? Y resulta que se llenó la red, 153 peces, 157, perdón. Ahí, ya me confundí con ese dato, 153, 157. Me acaba de venir un lapsus con el dato del número de peces, pero bueno. El punto es que en el momento que sucede eso, después como que San Juan como que da una vuelta otra vez y ya viendo con más fineza, con más utilidad, más a fondo, este es el Señor, es Jesús. Miren, es el Señor. Y Pedro se alebresta al punto de se pone la túnica, ¡pum!, se tira al agua con tal de llegar a verlo. Entonces, es interesante, como les digo, esto nos puede dar unas pequeñas pistas cómo va a ser ese cuerpo glorioso. Es curioso porque es el mismo Jesús, se lo dice a Tomás, mira, mete tu mano en mis llagas y en mi costado. Soy yo, no seas incrédulo. Se les aparece en medio del cenáculo, están encerrados y aparece en medio de la nada.
con su cuerpo físico, resucitado, glorioso, nos da una idea de cuál es el paradero también de nuestro cuerpo en la resurrección, ¿sí? Y entonces obviamente el panorama se pone como muy interesante, te hace ver, bueno, estoy destinado a algo muy grande. Estoy destinado a ese cielo eterno, a ese reino, a ser coheredero con Cristo. Y este cuerpo va a resucitar también y ya no va a haber una contradicción dentro de mí entre lo corpóreo y lo espiritual. Juan Pablo II nos habla, cuando nos habla de la resurrección de la carne, en su teología del cuerpo nos menciona estas frases que a mí me gustan mucho y por eso las pongo aquí. Nos dice Juan Pablo II, existirá una perfecta armonía en toda nuestra naturaleza, en donde el espíritu impregnará plenamente al cuerpo. Y de la visión de Dios cara a cara, nacerá en nosotros un amor de tal profundidad y fuerza de concentración en Dios mismo que absorberá completamente toda nuestra subjetividad psicosomática, es decir, todo nuestro ser. Dios será todo en nosotros. Seremos perfectamente uno con Él. Imagínense esto, nacerá en nosotros un amor de tal profundidad y fuerza de concentración que nos va a absorber por completo. Y entonces te das cuenta que ese cielo prometido, que esa resurrección va a ser lo que va a llenar los anhelos más profundos de tu corazón. Solo Dios puede hacerlo. ¿Sí? Ningún ser humano lo podrá hacer, ni nadie en esta vida, en este mundo lo logrará. Solo Dios. Y en la resurrección nos va a absorber a tal punto que eso va a ser suficiente. Esa va a ser nuestra eternidad. Me encanta mucho esta imagen también. Creo que nos da una pálida idea me gusta pensar en ese momento como cuando nos toque presentarnos de cara a Jesús y saber que lo logramos. Y saber que lo que tanto quería mi cuerpo, lo que tanto quería mi corazón, se llenará por completo en esa resurrección. Y será para siempre, eternamente. Claro, regreso, el final suena excelente, el final de la película me motiva, me emociona, me dan ganas de ya querer estar en ese final, seguramente, pero estás en un momento, estás en el hombre histórico, estás en este momento de la vida donde todavía está en desarrollo la trama de tu película, aunque en el guión ya está escrito el final. ¿Cómo vas a llevar tu propio guión? ¿Cómo vas a llevar tu propia película hacia ese final? ¿Sí? Sobre todo, como decía, en esta sociedad donde tenemos todo en contra, pareciera, ¿sí? Y también no me van a dejar mentir, hoy en día ya no es un tabú la sexualidad. Hace años tal vez. Hoy en día el que quiera aprender algo de sexualidad o de sexo, lo busca en internet y lo va a encontrar. Lo que quiera encontrar, lo va a encontrar. Desde los más pequeños hasta los más ancianos. El que quiera puede encontrar lo que quiera, ¿sí? Hoy no es un tabú. Y si hoy tenemos más acceso que nunca a la información, ¿por qué nos está pasando un fenómeno interesante donde cada vez son más los corazones rotos? Cada vez más la frustración de no encontrar el amor verdadero, cada vez más las infidelidades, las rupturas familiares, los divorcios, menos personas que creen en el matrimonio y se quieren adentrar a un amor, a un compromiso de por vida de este calibre. Cada vez se mira más pornografía, cada vez tristemente también se ve mucho más abuso infantil, abuso sexual, violencia sexual, la trata de personas, todos estos males en la sociedad que van en incremento, ¿sí? La mentalidad anticonceptiva, incluso dentro de matrimonios, no solo de personas solteras, sino dentro de los matrimonios, una mentalidad anticonceptiva que va matando el verdadero amor y el sentido de la sexualidad humana y que como consecuencia todo esto también es lo que nos trae, lo que les decía, abortos, nos trae también temas de abusos, temas de pornografía, nos trae muchos problemas sociales, incluso problemas al punto de ni siquiera de estar en una etapa de la historia donde ni siquiera nos podemos reconocer como hombres o mujeres. ¿Cómo puede ser que entre más acceso tenemos, más distorsionado tenemos la visión de la sexualidad?
y menos entendemos a qué nos llama. Y menos nos damos cuenta que nuestro cuerpo revela el misterio de Dios para nuestra vida. Nos dice Juan Pablo II, nuestro cuerpo tiene impregnado el llamado, por tanto la verdad de toda nuestra humanidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Necesito entender el guión completo de la película. El guión. Y yo puedo decidir si hacer mi película de acuerdo al guión o no. Como la de Mario Bros. Qué bueno saber el final. Pero quiero entender toda la película. Si voy y solo veo los últimos 20 minutos, pues sí, me llevo una idea. Pero necesito ver toda la trama para entender cómo se llegó a ese final. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en nuestra propia historia y entender toda la historia de la humanidad en el designio de Dios. Para ello, Juan Pablo II es que nos dice, tenemos que ir al principio. Vayámonos a los orígenes. Entendamos el origen, incluso diciéndolo de una forma tangible, vayámonos al Génesis, a la creación del hombre. Descubramos el designio que Dios tiene para el hombre en su sexualidad humana y a través de la sexualidad humana. Y así vamos a entender cómo esto nos lleva a la resurrección de la carne, cómo esto nos lleva a ese desenlace de, del hombre escatológico, le dice Juan Pablo II también, o del hombre de la resurrección, nos lleva a ese final feliz en la película, no solo en alma, sino también en cuerpo. Por tanto, nuestra sexualidad esconde algo muchísimo más grande de lo que creemos. ¿Sí? ¿A qué está llamada la sexualidad humana? Es un signo visible que está llamado a transmitir una realidad invisible. Un signo visible que está llamado a transmitir en este mundo una realidad invisible que viviremos plenamente en el otro mundo, en la resurrección, en la eternidad. Pero lo podemos hacer desde ya. Y por eso Dios plasma la sexualidad humana y la llena de significado. Y esto para mí fue grandísimo. Cuando yo lo descubrí, como les digo, cuando vi esto, descubrí que toda esa pelea interior que yo podía tener conmigo mismo en cuanto a la sexualidad humana, o incluso hasta con la iglesia, el hecho de decir, bueno, tengo de los 10 mandamientos, tengo 2 mandamientos que me hablan de la sexualidad humana, el sexto y el noveno. Uno me habla de no cometer actos, otro me habla de no desear a la mujer del prójimo, que este mandamiento va para las mujeres también, siempre se los digo, no crean que solo es para los hombres el mandamiento. y digo, pero si vivo solo por la regla, no hacer, no cometer, no fornicar, no infidelidad, no aquello, si solo me voy por la regla, solo quiero cumplir, tarde o temprano la voy a romper. Necesito entender el espíritu detrás de la regla. ¿Qué quiere decir esto? Necesito entender el espíritu y el verdadero significado de la sexualidad humana detrás de la regla. De lo que en principio es lícito y no lícito, de lo que me hace bien y lo que no me hace bien, de lo que me lleva al pecado y de lo que me lleva a la santificación. Pero si solo lo hago por cumplir, nunca voy a entender el guión de la película. No voy a entender cómo empieza. Durante toda la trama voy a estar tambaleando y voy a ir de un lado para otro sin encontrar un rumbo y va a ser el momento del desenlace cuando menos me lo espere y pareciera que no voy a estar preparado de repente. O me voy a dar cuenta de todo lo que me perdí en el camino y todo lo que podía haber construido o cómo pude haber ido marcando esa trama para llevarlo a ese final feliz que tanto anhelamos. ¿Sí? Queremos satisfacer muchas veces solo lo corporal y lamentablemente no nos damos cuenta que lo que hay que satisfacer son los anhelos más profundos del corazón humano. Si lo hacemos primero entendiendo esta parte, vamos a poder vivirlo bien en el cuerpo, al final de cuentas. Y entonces, ¿qué misterio esconde tu cuerpo? ¿Qué misterio esconde la sexualidad humana? Esconde un misterio de un Dios que es un Dios comunión y comunión de amor. No es un Dios en solitario, ¿sí? Es un Dios comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y comunidad de amor y de amor eterno.
e inolvidable y de amor eterno, ¿sí? Ese sello trinitario, ese sello de ese aspecto de la comunión trinitaria de las personas de la Santísima Trinidad, ese es el sello que Dios plasmó en la sexualidad humana. Empezar a vivir aquí en la tierra, aquí en lo visible, un pincelazo de esa realidad invisible. Empezar a vivir aquí esa capacidad de comunión de amor que nos tiene que llevar a vivir después ese amor eterno. ¿Se dan cuenta todo lo que esconde nuestra sexualidad humana? Qué distinto verlo a estos ojos, porque entonces ya tiene un sentido de decir, vale la pena dejar de hacer esto, vale la pena empezar a practicar la castidad, vale la pena empezar a, a profundizar en ese dominio de mí mismo para ser auténticamente libre. Y libre un día para entregarme, para hacer un don, para hacer comunión. Hay un gran misterio escondido detrás de esto. Y que Juan Pablo II se llevó 5 años en revelárnoslo o en manifestárnoslo más bien a través de esta teología del cuerpo desde 1979 a 1984. Y yo me atrevo a decir que a pesar que han pasado tantas décadas, aún no lo hemos terminado de descubrir, ni siquiera dentro de la iglesia, no digamos fuera. Estamos llamados a algo muchísimo más grande a través de, o entendiendo más bien la sexualidad humana y el cuerpo, vamos a poder entender este misterio también. Vamos a poder incluso responder hasta las preguntas más, los dilemas más profundos, más existenciales de nuestra vida. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y cómo mi sexualidad juega un papel en todo esto. Conozcamos el guión completo de la película. Y lo tenemos también, y Juan Pablo II aborda todas las escrituras, eso es lo fascinante, y aborda la doctrina de la iglesia, aborda la tradición y el magisterio, es algo impresionante lo que dejó Juan Pablo II, es una joya, de verdad. Hay un autor, a raíz de eso hay varios autores que se han dedicado a hacerlo más masticable, digamos, porque si alguien no ha tenido mucho contacto o no está familiarizado con Juan Pablo II, leerlo a él puede ser un poco complicado a veces, sobre todo porque él tiene un lenguaje muy filosófico. Pero muchos autores se han dedicado como a hacerlo masticable. Y hay uno de esos autores que decía, esta teología del cuerpo es como una bomba de efecto retardado. No nos hemos dado cuenta el impacto que va a venir a hacer al mundo. Y eso es a lo que está llamado, eso es a lo que estamos llamados y por eso sé que están ustedes aquí conectados hoy. Entonces, atrevámonos a descubrir ese guión completo de la película. No nos quedemos solo con el final, que es lo que estamos viviendo ahorita en esta etapa. No nos quedemos solo con la mirada en el cielo, como le pasó a los apóstoles el día de la ascensión. Se quedaron viendo, contemplando, como que si se quisieran ir con Jesús. ¿Qué hacen los ángeles galileos? ¿Qué hacen ahí viendo? A trabajar, señorcitos. Esto no ha terminado para ustedes. Les toca ir a ustedes enseñar todo esto. No pueden callar lo que han visto y oído. Les toca ir a difundir esta semilla. Entonces, es nuestra realidad también. Anhelamos el cielo, o espero que todos lo anhelen. Y ese cielo va a ser increíble. Esa resurrección de nuestra propia vida, de nuestro cuerpo, va a ser algo magnífico que no tenemos cómo describirlo con palabras. Sin embargo, vale la pena conocer el guión completo de la película y no solo el desenlace para vivirlo de la mejor manera posible y que de verdad me lleve a ese desenlace. Y en las escrituras en concreto, incluso Juan Pablo II lo hace y nos lo hace ver también desde Génesis hasta Apocalipsis. Vayámonos a los orígenes del hombre. Vayámonos al Génesis. Vamos a encontrar unas figuras todas relacionadas con esta teología del cuerpo. Vamos a encontrar una figura de un primer matrimonio, Adán y Eva, un árbol de la vida que está en el jardín, en el centro, la figura de una mujer. Nos vamos hasta el Apocalipsis, al final de las escrituras, el último de los libros. Vamos a ver otro matrimonio, las bodas del Cordero. Volvemos a ver la imagen del árbol de la vida. Volvemos a ver la figura de la mujer, una gran señal. Ya no solo una señal de una mujer, una gran señal. Vemos un primer hombre, Adán. Vamos a
último hombre, digámoslo así, o al nuevo Adán, Cristo, el Cordero. Desde el Génesis, sean uno. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hasta el Apocalipsis, cuando lleguemos a ser uno completamente. El esposo, el Cordero con su esposa, la iglesia. Hay todo un misterio detrás de esto, ¿sí? Hay tanto que escudriñar y eso es a lo que nos llama Juan Pablo II y esa es la mirada que tenemos que, o ese es todo, digamos, todo ese misterio que podemos ir descubriendo y que nos va a ayudar a descubrir también el guión de nuestra propia película y vivirlo como debe ser. Al final de cuentas, por eso decimos con San Pablo, como él mismo dice aquí, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos suspirando por la redención de nuestro cuerpo. Esto lo dice en Romanos. Gimiendo, suspirando por la redención de nuestro cuerpo. Por eso es que también buscamos nosotros esa redención. Y por eso tenemos que darnos cuenta que esta ruptura interior que hay entre cuerpo, alma, espiritual, corporal, lo puedo empezar a armonizar desde ya, sobre todo si entiendo bien el significado de la sexualidad humana y del cuerpo. ¿Sí? Y bueno, como les decíamos, es un pequeño webinar, son pincelazos aquí en, ¿qué? 45, 50 minutos intentando dar algunas luces de lo que Juan Pablo II plasmó en 5 años y con años de meditación, estudio, análisis, reflexión y demás, ¿verdad? Entonces, espero que les haya podido servir de algo y quiero aprovechar este momento también y este webinar tenía como objetivo también llegar a este momento. Si a muchos de ustedes les gustaría profundizar mucho más, lo pueden hacer y lo pueden hacer aquí con nosotros en Juvid. Tenemos este seminario que se llama Cuerpo, Sexo y Dios. Y es un seminario sobre la teología del cuerpo que va a durar 3 sesiones, los 3 jueves próximos. Los queremos invitar para que profundicen más sobre estas realidades. Empieza el siguiente jueves, estamos hablando del 27 de abril, 4 de mayo y 11 de mayo. ¿Sí? Los 3 jueves que vienen, de las 3 semanas que vienen, y va a ser un seminario de 6 horas prácticamente, ¿sí? Puede que tengamos un más menos, de repente una sesión salimos un poquito más tarde, pero al final de cuentas es para ir profundizando en toda la teología de Juan Pablo, de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, y metiendo muchos de los factores que nos van a ayudar a entender mejor este panorama. Para que se hagan una idea muy rápidamente, este es un poquito algunos de los temas que vamos a tocar o los más importantes: la sexualidad antes del pecado original, el amor erótico en las Sagradas Escrituras, la caída, el pecado y el adulterio del corazón del que habla Jesús, el impacto cultural de la revolución sexual, un poco el sexo y la castidad también, entendida la castidad desde una virtud humana, la redención del cuerpo, el celibato, vamos a ver el gran misterio, Cristo esposo y la iglesia esposa, y vamos a cerrar con la Virgen María a la luz de la teología del cuerpo. Aquí vamos a entrar, ese tema es súper apasionante, entrar un poquito en la Virgen María, incluso en su matrimonio con San José, entender un poquito más de qué hay detrás de todo este misterio. Y como les digo, otro punto que a mí me gusta mucho es el tema del amor eros, el amor erótico, que el mismo Dios suscitó en el hombre y la mujer, pues también tiene su base bíblica y Juan Pablo II nos la demuestra. Entonces vamos a estar viendo todo esto durante el seminario, como les digo, los próximos 3 jueves. Y bueno, su servidor aquí va a ser el que expondrá. Voy a tener también en una de las sesiones gente del equipo que va a estar aportando. Y bueno, es algo, o yo personalmente lo miro, todo esto que he aprendido me ha apasionado y a lo que me he instruido tanto tiempo, es algo que me encanta compartirlo y creo que es algo que vale la pena poder compartirlo. Y bueno, me he dedicado mucho a esto, tengo una especialización en Sagradas Escrituras, tengo una certificación en hebreo bíblico de nivel básico y ahorita estoy terminando la de nivel intermedio y una certificación también del manejo de la pornografía, cursando una maestría en educación familiar. Y he participado en varios congresos
nacionales e internacionales sobre teología del cuerpo, algunos como participante, en otros he expuesto también, he sido expositor. Llevo más de 10 años profundizando, exponiendo en este tema y para mí será un gran gusto poder compartir todo esto con ustedes, todo esto que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo y por el cual he estudiado tanto y de verdad todo esto lo sigo estudiando para profundizar aún más. De hecho, el tema del hebreo bíblico me metí única y exclusivamente para ir encontrando más claves y, y poder enamorarme más todavía del tema de la sexualidad humana en el plan de Dios. Y bueno, todo esto pues es un seminario que su costo es de $28, pero a todos ustedes que participaron el día de hoy aquí en este webinar, van a tener una opción privilegiada, van a tener un descuento, un cupón de descuento que es TOB23. Este cupón les va a dar $5 más de descuento. Al final el precio será $23 para cualquiera de ustedes que quiera inscribirse al curso. De verdad se lo recomiendo, vale muchísimo la pena ir profundizando más en todas estas realidades. Y este código o cupón en la página de Juvid, juvid.org, donde encuentran el curso, les va a salir como cupón para meterlo. Este cupón se vence mañana viernes a las 11:59 p.m., ¿sí? Es decir, cuando empiece el sábado, el cupón se habrá vencido. De verdad, si quieren profundizar en la teología del cuerpo, aprovechen esta oportunidad y aprovechen este cupón, que es un descuento más. Siempre nos cae bien ahorrarnos unos dolaritos a nuestra billetera. Es casi un 20% lo que se ahorrarían con este cupón del precio original. Y queríamos darles también este pequeño regalo, este pequeño detalle a ustedes que hoy se conectaron y estuvieron aquí. Y una vez más, quiero agradecerles. No sé si tienen alguna duda al respecto. Ahí en la parte de Q&A o de Q&A pueden hacer cualquier pregunta y yo aquí se las voy a responder con todo gusto. Ya me llegaron varias. Voy a aprovechar ahorita. A ver. Yo también. Ajá. Mi pregunta, ¿por, ¿por qué a ver, ¿por qué te dicen que? Perdón, no sé si era como, ¿por qué te dicen que si estás más moreno o te miras distinto y uno no lo mira y te miran con una mirada diferente? ¿Qué significa? No estoy 100% seguro, no entiendo mucho el contexto de esta pregunta, no sé si va, no sé hasta qué punto podría relacionarlo ahorita con la teología del cuerpo o con lo que expusimos, pero bueno, van a enviar la información del curso por mail. Sí se les va a enviar. Ustedes que se inscribieron aquí a este webinar, les va a llegar incluso esta misma grabación, les va a llegar también y se les va a compartir un pequeño PDF con un material muy simple y bueno, no se los voy a adelantar para que ustedes lo puedan ver ahí. Es un material adicional que les queremos regalar también, un PDF como de 4 o 5 páginas, si no estoy mal, que es para tener más datos sobre el tema de la teología del cuerpo. Cómo nuestro cuerpo expresa una relación trinitaria. De eso es el PDF, ahí les va a llegar también. Luego, una pregunta. Ese día, a ver, voy a dejar de compartir. ¿Listo? Ese día puedo opinar sobre el tema otra semana. Sí, en el seminario, de hecho, aprovecho a comentárselo, no solo es una exposición, digamos, de toda la teología del cuerpo, sino tenemos actividades, tenemos algunas dinámicas, por supuesto habrá uno que otro espacio de receso, pero sí la idea es que se puedan adentrar de más, no solo escuchando, sino que también puedan ustedes realizar algunas cosas y por supuesto se va a poder emitir opiniones, se va a poder abrir micrófonos. Entonces, vamos a tener esa opción también. Sí. ¿Se grabó la sesión de hoy? Sí, queda grabada. Se les va a enviar también. Se van a grabar en video. Las sesiones, las del seminario también van a quedar grabadas. Sí. Pero esas ya posteriormente se podrá compartir solo a quienes se inscribieron, por supuesto.
pero sí van a quedar grabadas. Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? A ver. Todo lo demás son saludos. Ok, muy bien. ¿Cómo vivir la castidad en el matrimonio? Es un tema que sí vamos a platicar también en el seminario, el tema de la castidad. Porque, ojo, aprovecho a hacer el adelanto, castidad no es el equivalente a abstinencia. Castidad es una virtud que va más allá del solo abstenerse de. Se va a hablar de la castidad en el matrimonio, la castidad en el noviazgo, la castidad en la soltería y el celibato como tal. Sí vamos a hablar de eso también. Gracias por la pregunta. Y bueno, lo demás ya solo son saludos. Un gusto a todos los que saludaron por ahí. Algunos nombres pues reconocí, muchos otros no, pero un gusto saludarlos también. Y bueno, agradezco la presencia de ustedes en este seminario. Espero que les haya servido, espero que les haya dejado algunos datos y que de verdad los motive. Igual, si no se inscriben al seminario, que de verdad los motive a que busquen más de esta teología del cuerpo. Les aseguro que van a encontrar muchas respuestas a su propia vida. Les aseguro que va a ser de mucho provecho. Así que cerramos el seminario y aprovecho a cerrar con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este espacio que nos diste para poder descubrir un poquito más de ese evangelio, eh, ese mensaje de la buena nueva, de la redención de nuestro cuerpo, de la resurrección de nuestra carne. Ayúdanos a seguir asimilándolo, a seguir enraizando estas verdades en nuestro corazón, en nuestra mente y a llevarlas a la vida. Que podamos vivirlas y que podamos transmitirlas también, que podamos difundirlas no solo con palabras, sino con nuestro propio testimonio y que esto nos ayude a acercarnos cada vez más a ti, a hacernos uno plenamente contigo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche a todos. Espero, aunque no los puedo ver por aquí, pero esperamos poder tenerlos en una próxima o en un próximo seminario de los que tendremos de los que seguiremos teniendo en Juví, de los que seguirán recibiendo información. Feliz noche para todos.